Sí, ahí a poner a grabar. Muy bien. Bueno, muchas gracias por sumarse y hoy vamos a estar hablando de un tema que es, desde mi perspectiva, muy actual y que, sin lugar a dudas, genera mucho impacto en las organizaciones, que tiene que ver con esta idea de cómo construir organizaciones que sean más ágiles, adaptativas, innovadoras, y vamos a hablar del rol del diseño organizacional en esta construcción. Voy a presentarme brevemente. Bueno, mi nombre es Ezequiel Kahn, ahí tienen mi contacto en LinkedIn y abajo está mi usuario en Twitter. Yo soy fundador y director de Noument, que es una consultora que ya tiene 10 años en el mercado. Eh, Trabajo en temas de agilidad organizacional, en temas vinculados a innovación, en temas vinculados a liderazgo y a gestión y entrega por proyectos. Soy ingeniero industrial de formación, tengo una especialización en dirección de proyectos, tengo una maestría en psicología cognitiva y estoy haciendo un doctorado y hago investigación como parte de este doctorado para la Universidad de 3 de Febrero y para la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, soy profesor principalmente en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de 3 de Febrero. Participo como invitado en algunas escuelas de negocios. Trabajé muchos años en consultoría, la última etapa como Delivery Director en Globant, en proyecto de transformación, sobre todo para el sector financiero, y bueno, ahí hay algunas certificaciones y cosas por el estilo. Antes de empezar, eso muy cortito, lo pueden ver en redes sociales, en nuestra página. Normalmente es una consultora que trabaja acompañando a organizaciones en el desafío de incrementar la efectividad organizacional, de evolucionar y de transformarse. Hacemos variados proyectos de consultoría y también actividades de formación. Ahí ven eso, algunos, la idea no es extenderme demasiado en esto. Eh, las actividades que realizamos combinan diferentes marcos de trabajo. La mirada es holística, tiene una impronta eh, fuerte en el uso de marcos, diferentes métodos y procesos, es el costado ingenieril, y muy importante, tal vez mucho más importante que lo anterior, un fuerte foco en las personas. Y el tipo de problemas que a mí en lo personal me desafían y tratamos de trabajar fuertemente en la consultora son los problemas de naturaleza sociotécnica, donde hay involucradas personas y donde hay también un componente fuerte de negocio o de aquello que necesitamos llevar adelante y construir, que tiene, por supuesto, aspectos más técnicos. Tenemos una serie de programas abiertos, solamente quería compartirles eso. La semana que viene estamos arrancando un programa en agilidad estratégica, de OKRs y agilidad estratégica, y después va a haber un programa de diseño de organizaciones adaptativas donde vamos a profundizar mucho más para aquellos que participen de lo que vamos a estar viendo acá, porque de hecho es un programa de 16 horas. Así que solo marco que muchas de las cosas que voy a mencionar, el que le interese luego puede profundizar, me contacta y le cuento un poco de qué se trata. Muy bien. Como dinámica, la idea es que se puedan ir haciendo preguntas para que sea más o menos ordenado. Ahí les comparto un link a Menti. ¿Sí? Ya aparece un número telefónico, 5970-8641 es el código. En cualquier momento de la charla pueden por el teléfono o abrir una ventana y poder cargar preguntas que puedan ir surgiendo. Eso no quita que puedan ir escribiendo en el chat, pero mi idea es que esas preguntas después ustedes van a poder seleccionar o votar sobre la oferta de preguntas y al final voy a tratar de responder la mayor cantidad de esas preguntas que pueda. Las que no sepa les voy a decir, no tengo idea, pero bueno, está a disposición y de nuevo la idea es que después las preguntas que les vayan gustando más o que más quieran que pueda responder, le pueden dar al me gusta y van a quedar priorizadas. Entonces, en caso de haber varias preguntas, así las vamos a estar organizando. Bien, arranquemos y hablemos. Lo primero es dar una definición de qué es agilidad organizacional. Hay muchas definiciones posibles, muchos autores. Yo mismo lo he definido en diferentes oportunidades de distinta manera, porque va cambiando mi mirada, porque el foco es otro. En esta ocasión me gustaría proponer esta definición. Yo lo voy a definir como la agilidad organizacional, como una capacidad
de adaptarnos y de responder a entornos, a contextos, a situaciones que pueden ser internas también, que son cambiantes o que requieren cambio. Entonces, cuando hablamos de agilidad organizacional, lo que estamos hablando es que nuestra organización tenga esa capacidad de responder a cosas que requieren cambio y que nos podemos adaptar con la menor fricción, con el menor dolor, de la manera más rápida que podamos, ¿sí? Definido así, evita tener que hablar de un montón de otras cosas, como el manifiesto ágil, los principios, y tener una discusión sobre qué es agilidad, marcos, etc. Lo estoy hablando acá en concreto de una capacidad. Entendemos que estamos en contextos que son cada vez más desafiantes, un mundo cada vez más entreverado y por ende más complejo, ambigüedad a nuestro alrededor, toda una serie de situaciones y de contextos que a muchas organizaciones las lleva a pensar que ser más adaptativos es una ventaja, ¿sí? Y esto tiene, para mí como habilitador, la capacidad de tener una mejor acción o reacción a los cambios. ¿Eso para qué le sirve a las organizaciones? Para capturar valor más rápido, para poder darle un mejor soporte a las personas en el proceso de cambio, para aprender más. Yo siempre menciono esta definición de, en el fondo, una organización ágil y adaptativa es una organización muy centrada en el aprendizaje, para ser más innovadores, porque necesariamente voy a tener que salir a capturar necesidades o elementos que están sucediendo en el exterior, o desarrollar capacidades internas para poder generar cosas que hoy en día no estoy pudiendo generar. Entonces voy a poder innovar desarrollando desde nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionamiento con mis clientes. La adaptabilidad también ayuda a incrementar la capacidad de innovar. La sostenibilidad organizacional, porque la sostenibilidad organizacional está en juego cada vez que las cosas a mi alrededor cambian. En particular los que estamos en Argentina nos sentimos muy conectados, ¿no? Últimamente con este tipo de cosas. Últimamente no, en los últimos muchos años. Y supervivencia, porque en muchos casos la propia supervivencia organizacional está vinculada a la capacidad de poder reaccionar, ¿sí? La pandemia fue un claro ejemplo de esto, que a muchas organizaciones las llevó a tener que trabajar muy fuertemente para poder sobrevivir, y en muchos casos aquellas que tenían este músculo de la adaptabilidad desarrollado, les fue más fácil que aquellas que nunca lo habían puesto en juego, ¿sí? Esa es la definición. Lo bueno, voy a usar algunas referencias a los Simpsons. Algunos me dicen que ya la gente no usa más a los Simpsons como referencia, pero yo me voy a permitir hacer alguna referencia. Entonces, lo bueno es que es una capacidad desarrollable. Lo bueno es que las organizaciones pueden trabajar en desarrollar la capacidad de ser más adaptativas, más flexibles, más innovadoras. Eso está buenísimo, pero eso no es fácil ni gratis. Hay que accionar para lograrlo, hay que trabajar en este desarrollo de la capacidad, hace falta un esfuerzo consciente, lo que requiere establecer visión y propósito, lo que conlleva también a poder ser conscientes del estado en el cual estamos actualmente, que en muchas organizaciones es un esfuerzo por lo menos doloroso, esto de decir dónde estoy parado ahora, dónde querría estar para obtener estas capacidades, pero dónde estoy parado ahora, que es una mezcla de cosas, ¿no? También me permite tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Las tengo que tomar, y eso también cuesta. Mientras más estratégicas, más cuesta. Y en muchos casos, el rediseño de la propia organización. Para poder lograr esta meta de ser más adaptativo, tengo que empezar a trabajar con el diseño o el rediseño organizacional, ¿sí? En este punto me parece importante definir, de nuevo, cuando empezamos a hablar de diseño organizacional, hay muchos acercamientos, muchas diferentes definiciones. Yo voy a tomar esta, que es una definición bastante actual, de un libro de Naomi Stanford, que dice que es organizar intencionalmente a las personas, el trabajo y los elementos organizativos formales para lograr de manera efectiva y eficiente un propósito y una estrategia comercial. Por lo tanto, cuando digo hay que involucrar el diseño organizacional para incrementar la adaptabilidad, la agilidad de las organizaciones, tiene que ver con empezar a organizar las cosas de otra manera, las cosas y las personas de otra manera, ¿sí?
Me gusta la definición de Arrow, que tiene sus años también, pero él habla de que el trabajo organizacional puede ser visto fundamentalmente como procesamiento de información. Obviamente está muy vinculado a teoría de información y está muy vinculado a conceptos de gestión del conocimiento, pero cada vez más, sobre todo en la actualidad, ¿no? que hay muchos atributos de las organizaciones que son intangibles. No hablo solamente por el trabajo remoto, pero ese también podría ser, obviamente, un condicionamiento. Hay flujos de información. Hay gente que observa, que transmite, que analiza, que entiende, que decide, que almacena y que toma acciones vinculadas a información. Y eso es algo importante a tener en cuenta en el diseño, porque el buen diseño, de alguna forma, tiene muy en cuenta cómo esa información se propaga, llega, se acciona, se transforma dentro de la organización. La otra definición clásica para quienes de acá participen y ya trabajen en diseño organizacional, o para muchos de ustedes que tengan este background, ¿sí? Cuestiones vinculadas a capital humano, al trabajo con equipos, a trabajar sobre estructuras. Galbraith no es nuevo para ustedes, y él menciona dos problemas complementarios. Por un lado, ver en el diseño organizacional el desafío de dividir una tarea grande en subunidades más pequeñas, que eso es un gran desafío organizacional, proyectos, iniciativas, estrategia, que normalmente está definida en muy grandes bloques, y llevarlo a una unidad más pequeña. Y lo otro es cómo coordinar estas tareas en subunidades más pequeñas para que encajen y para que se realicen justamente de la manera más eficiente posible. Esas tareas más pequeñas deben definirse y organizarse de manera que permitan una coordinación efectiva. Con lo cual, el diseño organizacional es algo que no es solamente definición de la estructura, tiene que ver con el flujo y con el movimiento de las cosas una vez que esté operando. Y me gusta a mí esta definición porque tiene muy en cuenta que a través del diseño es que logramos la acción, ¿sí? También lo voy a mencionar un poco más adelante. Hay una enorme vinculación entre diseño organizacional y estrategia, porque justamente es en ese sentarnos a diseñar que empezamos a ver como organización hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y cómo lo volvemos operativo, cómo lo logramos, ¿sí? Nuevamente, es un tema para mí muy interesante en organizaciones que están atravesando procesos de transformación, organizaciones que están trabajando en el concepto de agilidad, organizaciones que están productizadas o proyectizadas, esto lo tienen muy patente, pero organizaciones tradicionales también, orientadas a procesos. También existe obviamente esta necesidad de definir, de estructurar y de que haya flujos. Tal vez las velocidades en las que se mueven, eso lo vamos a charlar un poquito también, son un poco diferentes en cada uno de estos casos, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar. También, de alguna manera reconociendo los aportes de Galbraith, esta definición que él propone, que es por qué es importante el diseño organizacional, porque básicamente las organizaciones van evolucionando y eso la lleva a un incremento en su complejidad. La complejidad, entre otras cosas, tiene que ver con que mientras más seamos en la organización, más complejo se vuelve. Eso lo vamos a charlar un ratito con más profundidad. Y la diversidad también, ¿no? Porque los frentes que se van abriendo, las ofertas son cada vez más grandes. En las organizaciones modernas, la diversidad de productos, servicios y de procesos que los soportan detrás y proyectos se va incrementando, ¿no? A igual cantidad de personas les diría que el trabajo se incrementa o escalan en la cantidad de gente para poder ir cubriendo esta demanda. Lo que viene abajo es el famoso modelo estrella, de Galbraith, del cual no voy a hablar demasiado en esta oportunidad, solamente mencionar que él eligió estos 5 elementos en el momento de hablar de diseño organizacional, que son estrategia, personas, la estructura organizacional, procesos y recompensas, porque entendía que sobre todos ellos era posible operar, el management en una compañía podía operar sobre ellos, el liderazgo puede operar sobre ellos, y que además todos ellos tienen incidencia en los comportamientos de las personas. Eso último me quedo porque me parece que es muy valioso también entender la incidencia que tiene en las personas, el impacto que tiene la definición de cualquiera de estos elementos, ¿sí? Yo voy a proponer un modelo que está relacionado, no lo construí originalmente como un modelo alternativo de diseño organizacional. Para mí,
esta es la base de... es un elemento que me permite conceptualizar sobre qué atributos, qué capacidades, sobre dónde tenemos que trabajar para lograr una organización balanceada, que sea adaptativa y que sea innovadora. En este caso, en otra oportunidad profundizaré, de hecho ya en algún otro video hablé de este modelo, que lo voy mutando de a poco, va teniendo varias versiones, entonces hoy en día se llama OBAI, es un modelo por una organización balanceada, adaptativa e innovadora, pero básicamente tiene estos 7 ejes. La cultura en el centro, que es input y es output, ¿no? Que se ve expresada en comportamientos, en conversaciones, en símbolos, en rutinas, y una serie de elementos imprescindibles, como por ejemplo la estrategia, ¿sí? Trabajar sobre la estrategia. Hay estrategias más orientadas hacia la adaptabilidad y otras menos. Hay organizaciones que trabajan muy fuertemente en revisar la manera en que generan esa estrategia. Cuando hablemos en otros momentos de OKRs, en otros videos que pueden ver también en nuestro canal, cuando hablo de OKR hay un fuerte vínculo, no es la única forma, digamos, y no es necesariamente OKR sinónimo de estrategia, pero las organizaciones que están buscando eso claramente buscan ciclos de revisión y de adaptación e integración de la definición de estrategia con la operación mucho más cercana y horizontal que otras organizaciones que siguen utilizando otros marcos. O sea, hay diferentes formas de organizar mi estrategia para incrementar o no esta capacidad adaptativa. Y lo mismo pasa con cada una de estas pelotitas. Cuando digo ejecución me refiero a delivery. Cuando digo delivery me refiero a proyectos, iniciativas, la operación, el business as usual, los diferentes marcos, modelos, conceptos que utilicemos para organizar esa entrega. Nuevamente, no es lo mismo la capacidad de adaptarse a una organización productizada que una organización tradicional. La línea de montaje de una automotriz no tiene la misma flexibilidad ni capacidad de adaptación que los equipos que desarrollan producto digital, por ejemplo, para un banco en el desarrollo de su home banking. Tampoco es necesario que así lo sea. Hay una diferencia fuerte ahí entre activos físicos tangibles y la virtualización o los intangibles. Cada organización tiene que encontrar, así todo, la mejor forma de organizar su entrega, su way of working, su forma de trabajo para tratar de incrementar esta capacidad de adaptar la entrega, ¿no? Y poder generar y darle valor a nuestros clientes más rápido y respondiendo además a cambios que puedan aparecer. Por supuesto, la estructura, ¿sí? El diseño, la estructura, el formato que le demos, en criollo el organigrama, si bien es mucho más que eso, ¿no? Pero de alguna forma también condiciona la capacidad de adaptar o no. Organizaciones verticales, burocráticas, funcionales, tienen un ritmo y una capacidad de adaptarse. Organizaciones más horizontales, en red, organizaciones orientadas a proyectizadas, tienen otra capacidad. Entonces, de alguna forma también es algo que incide en esta capacidad de ser más adaptativos, ese formato. Y después, 3 pelotitas que hacen contacto directamente con personas. Por un lado, la gestión del talento y de las personas también incide, ¿no? El tipo de talento que incorporamos, desarrollamos, formamos, y también los procesos internos que acompañan eso pueden estar más o menos orientados a la agilidad, adaptabilidad, la forma en que los equipos trabajan, si son de alguna forma equipos más autoorganizados, más horizontales, con más movilidad, o equipos mucho más orientados a la tarea, a las funciones, y el estilo de liderazgo que de alguna forma permea y se relaciona. Este es un modelito que yo utilizo muchas veces como para evaluar el punto de partida, para disparar acciones, para gestionar portafolio de iniciativas, y por eso se los quería presentar también, porque va a volver a aparecer en la charla. Voy a hacer ahora una división, porque entiendo que algunos de los que están participando por ahí trabajan en organizaciones grandes, tradicionales, y otros puede ser que trabajen en startups y pymes. Como tengo la fortuna de haber trabajado con los dos tipos de organizaciones en estos 20 y pico de años de trabajo en consultoría, he tenido la enorme fortuna, porque soy una persona muy curiosa, y la enorme satisfacción de haber trabajado literalmente con cientos de organizaciones en diferentes tipos de iniciativas, por supuesto, y hay cosas que son diferentes. En algunas cosas son muy en común. Probablemente sea hasta injusta esta separación en empresas pequeñas, startups y grandes, pero, de nuevo, creo que muchos de ustedes van a poder identificar que hay ciertos patrones de la empresa que se construye casi de cero, que es diferente al de la empresa que ya está fuertemente orquestada, ¿sí? Entonces, algunos conceptos
que también están basados en la experiencia habiendo trabajado con este tipo de organizaciones. Sí, lo primero es cuando hablamos de pymes, startups, hay mucho estrés, digamos. También hay mucho entusiasmo, pero hay casi una búsqueda permanente de sobrevivir. No tienen ese capital acumulado que muchas veces tienen las organizaciones grandes, no tienen esa inercia, que para algunas cosas es dificultoso, pero para otros también es una ventaja, ¿sí? Y lo quería expresar. Algunos de los desafíos que acá expreso, y podrían ser muchos más, pero no me daría el tiempo, así que soy pragmático, tienen que ver con que, por un lado, la organización va emergiendo del propósito y de la necesidad del corto. Muchos de los startups y muchas de las empresas que empiezan a desarrollarse, van creciendo, están en un estadio donde no hay una discusión permanente o tan clara respecto a ese propósito y vamos ajustándonos, ¿no? Porque justamente estamos en este estado beta permanente de experimentación, de entendimiento, de adecuación de la oferta, de market fit, de product fit, de entender qué es lo que quiere mi cliente, ¿sí? Y eso es un desafío en cuanto a la definición de un diseño organizacional. Eso suele llevar muchas veces a que la estructura suele ser amorfa, no suele tener una forma determinada. No va a existir el manual de funciones, el organigrama va a tener un formato muy laxo, porque justamente la organización está muy en ebullición y muy en movimiento. Eso por un lado es interesante si uno está ahí, porque puede estar en esa construcción y está buenísimo, pero por otro lado también es un desafío para muchas cosas, ¿no? Que ahora veremos. Además, el crecimiento en la estructura suele ser de asaltos. De repente conseguimos un nuevo contrato, una nueva oportunidad y tenemos que reacomodar las cosas. Antes éramos 30, ahora somos 50 y a fin de año somos 100. ¿Sí? Y eso muchas veces, al no contar con esta planificación estratégica o este diseño, esta construcción de un diseño organizacional, hace que sea reactiva. Salimos corriendo a decir, necesito 10 personas para tal y tal área que antes no existía. ¿Sí? Y eso es un desafío. Además, y eso hay que tener en cuenta, por más que promovamos diseño, lo importante es sobrevivir. Entonces, por más de que trate de armar una estructura, el foco pasa por otro lado. El foco muchas veces está en el delivery, en la entrega del resultado que me ayuda a la supervivencia. No hay tanto foco en lo ideal sería que tuviéramos esta tal o cual estructura o tal o cual definición de roles y funciones o tal o cual proceso. Y eso es algo que se va construyendo. Es un desafío en el sentido de que obviamente genera dolores la no existencia de este diseño y también es una oportunidad. Vamos a repasar algunos de ellos, ¿sí? Algo que me pasa muchas veces, y por eso la metáfora de la torta, es que los dueños, los gerentes generales, los fundadores, hablan mucho de construir una cultura participativa y donde haya una distribución de beneficios. Tratan de contagiar ese entusiasmo a todos los colaboradores a medida que los van embarcando y compensar de alguna forma la falta de claridad sobre un montón de otras cosas, porque justamente no hay diseño, no hay claridad de roles, de funciones, pero está esa promesa. El problema es, como una vez escuché hace mucho tiempo y suelo repetir, es cuando de la torta algunos se quedan con la torta, el pastel, el relleno, y otros con la velita, o sea, con la nada misma. Cuando empiezan a crecer las organizaciones, esto se empieza a estresar, el nivel de beneficio, de recompensa, no va a ser el mismo para un accionista y para un founder que para los empleados que se van sumando. Y si bien los que se suman al principio están muy conectados con el entusiasmo y estén dispuestos a hacer un sacrificio en pos de, llega un punto en que ya no hay suficiente para darles a todos, ya no hay promesa de acciones, ya no hay promesa de elementos que puedan sostener cuando ese crecimiento surge. Entonces necesitamos empezar a tener otras cosas, ¿sí? Ya no hay suficiente torta para distribuir entre todos, tiene que ser otra cosa la que empiece a convocar y necesitamos que sea clara, y necesitamos que defina, y necesitamos que traccione, ¿sí? Lo otro, esto también, las organizaciones al principio, cuando nos sumamos a una startup o una empresa donde hay mucho por construir y por desarrollar, hay muchos padecimientos y dolores que tienen que ver con el crecimiento, ¿no? Crecer duele, literal. Yo me acuerdo, mi hijo cuando tiene 10 años, pero con lo cual todavía le falta seguir creciendo, pero en un momento me decía, me dolían las articulaciones, y cuando hablaba con la pediatra me decía, sí, es normal porque está creciendo y se estira el cuerpo, fíjate todo lo que creció. Entonces, crecer duele, lo podés soportar, sí, pero no podés estar continuamente empujando la piedra si te la van a tirar para abajo. O sea,
el padecimiento en el corto está bien, pero se puede volver insostenible en el mediano plazo o en el largo. Así que en algún momento hay que empezar a definir cosas, resolver y empezar a trabajar en formalizar este diseño. Si no, corremos el riesgo de perder capital valioso, en el sentido más amplio, justamente por estos dolores. El concepto de la milla extra, que es un concepto que no me gusta demasiado, esto de que hay que ir, nadie puede ir una milla más allá de donde te alcanza el combustible y la energía para hacerlo, pero suponiendo que se pueda dar una milla extra, también tiene un límite. La gente no puede dar permanentemente pasos hacia adelante sin tener claridad. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el alcance de mi rol, de mi función? ¿Cómo me relaciono con los otros? ¿Qué cosa decido yo? ¿Qué cosa decide el dueño? ¿De qué manera vamos a decidir? Todo eso que para mí es parte, obviamente, de la disciplina del diseño organizacional empieza a pesarles. El otro elemento tiene que ver con que cuando las organizaciones son pequeñas, la estructura organizacional sigue a la cultura. Y doy siempre el mismo ejemplo, por suerte cambia la gente que está del otro lado, pero si 4 amigos abrimos un bar y el propósito de abrir el bar es generar un ingreso, pero también tener una construcción colectiva como amigos desde la infancia, que ahora empujamos algo juntos y que puede ser un negocio, pero que por ahí al principio es un segundo, ¿no? Es una segunda prioridad. Seguimos teniendo nuestro trabajo, pero quisimos probar a abrir un barcito. La definición de quién hace qué es un consenso. Lo que nos importa es que estemos todos contentos. Si me dicen, Ezequiel, te toca abrir el negocio del sábado, bueno, por ahí no me fascina, pero lo voy a hacer porque los otros también van a venir algún sábado, ¿sí? Entonces, en ese momento yo digo que la estructura y cómo distribuimos sigue la cultura. Ahora, como una vez me dijo un cliente, cuando estábamos haciendo un proceso de coaching ejecutivo, me dijo, hay algo que me duele y es cuando arrancamos la empresa y éramos 15, todos éramos corresponsables de todo. Ahora, cada uno de nosotros 15 hoy en día es un director, un gerente, no importa, y tiene toda una estructura. Ahora, cuando algo que alguien me atribuyó, por el motivo que fuera, no sale, ahora la culpa es mía. Ya no hay una construcción colectiva. Ahora cada uno es responsable de un pedacito. Ahí la cultura sigue la estructura. En ese punto empezamos a definir otra cultura que está condicionada fuertemente por la estructura. Y ese es un elemento para mí súper importante a tener en cuenta al crecer las organizaciones. Lo que al principio sale naturalmente, y no importa tanto cuál es mi rol, mi función, lo importante es que la pasemos bien, en algún punto no alcanza. No alcanza porque entra más gente, porque crece, porque hay más diversidad, más complejidad. Necesariamente necesitamos empezar a definir una estructura que moldea también la cultura, ¿no? Incide en los comportamientos de las personas. Si todos nos mudamos al piso de arriba, todos los directores al piso de arriba, y nos hacemos unas oficinas increíbles y hermosas, y al resto de la gente que entra le digo que tiene que ir al sótano, y eso va a incidir en la cultura. Y eso es parte de una estructura que estoy empezando a definir, ¿no? Estoy empezando a separar las cosas, a asignar roles, responsabilidades, funciones, un layout, y eso de alguna forma empieza a condicionar. Hay que entender esa transición porque obviamente es parte de un desafío, ¿sí? El corolario para mí es que la transición, en muchos casos de startup a scale-up, requiere diseño y requiere definición de estructura. Yo muchas veces de trabajo lo llamo trabajar en el modelo operativo ágil, ¿sí? O el modelo operativo adaptativo. Operativo en el sentido de que explica cómo va a operar la cosa, no solamente que se ocupe de la capa más operativa, con lo cual hay elementos en el modelo que también son estratégicos, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de esos elementos o qué permite establecer un protodiseño? Voy a hablar de protodiseño organizacional porque obviamente quiero mantener la capacidad de adaptar y de ser flexible que el startup requiere. Y, por ejemplo, me va a permitir dar claridad y formalidad a los roles de liderazgo. Muchos de estos líderes, en principio, llegan a esa posición por el efecto halo, por ser los que resuelven las cuestiones técnicas, o por ser los primeros que estuvieron en el área. Bueno, voy a tener que empezar a darle claridad y ver si ese modelo se sostiene, si los puedo apalancar, o si tengo que empezar a repensar quiénes y cómo van a ser líderes en la organización. Establecer protoroles y funciones. En algunas compañías hemos debatido largamente si era necesario establecer o no función. La mayoría de la gente la espera. No siempre es necesario e imprescindible, pero mientras más va creciendo la organización, mientras más compleja, a medida que va sumando la gente empieza a necesitar claridad. Por más que sea una organización tirando a la horizontalidad,
con un modelo sociocrático. Aún así, la sociocracia requiere la definición de funciones de las células, pero requiere definición de funciones y asignación de responsabilidades, ¿sí? Por más que eso no viene en una jerarquía, sino que es una decisión del equipo. Hace falta esos protos roles y funciones. Hay que empezar a integrar la estrategia, hacia dónde queremos ir, cuál es el modelo de relacionamiento con clientes, cuál es el modelo comercial, hacia dónde queremos ir con este diseño. El diseño nos permite ir hacia allá. Queremos tener enorme flexibilidad para poder cambiar las cosas sobre la marcha. Bueno, pero la estructura lo permite, el diseño que adoptamos, el modelo lo permite, empiezan a ser variables a tener en cuenta, ¿no? Lleva, lo cual es positivo, en muchos casos, a discutir en la misión, visión y propósito. Yo sé que muchas startups no creen mucho en la necesidad de trabajar sobre esto. Hay muchos abordajes más novedosos que dicen, olvídense, la misión, visión y propósito no sirve para nada. Yo creo que es muy difícil. Uno puede empezar a construir y después vemos, pero en algún punto tenés que parar la pelota y decir, ok, ahora que entendimos un poco más claramente, ahora que tenemos este famoso market fit o product fit, ahora tenemos que empezar a definirlo. Y es un buen momento y es una buena idea empezar a trabajar en diseño organizacional, pasando por una fase con los socios, con los dueños, de entender qué hacemos, para qué lo hacemos, con quién lo hacemos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Establecer modelos de gobierno, definir modelos operativos y lineamientos. Es decir, todo esto conforma, y para mí es una buena idea, aun cuando estemos en una pequeña organización, en una startup, en algún punto empezar a trabajar sobre ese diseño. Todo lo anterior, por supuesto, alta flexibilidad y visión empírica. Acá viene mi beta agilista, inspección y adaptación, ir probando, no bajarlo como algo dado. En general, cuando nosotros trabajamos en estos desarrollos de modelos, los vamos trabajando en versiones. Entonces, de nuevo, es modo beta. Estás en la versión de tu modelo 1.3. Habrá cosas que probar, habrá cosas que ajustar seguramente, habrá cosas que volver a cambiar. Eso no habría que perder. Muy bien. Vamos a charlar ahora un poco de el otro escenario, que es las organizaciones grandes o tradicionales. También pueden ser pymes, pero me refiero acá a organizaciones donde en algún punto el diseño ya está dado. En vez de ser algo emergente, en algún momento se consolidó y se estableció. Ahora el problema es que necesitamos cambiarlo, necesitamos adaptarlo y no siempre es algo tan simple. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre esto, ¿sí? Pongo siempre esta metáfora de nuevo. No significa que todas las organizaciones sean en blanco y negro, con mucha gente, muchos hombres además, todos en traje y escribiendo cosas, pero quiero ver esa idea de cierta inmovilidad o cierta cosa ya establecida, ¿no? Lo primero es entender justamente que parte del desafío es el incremento en la complejidad. Lo que están viendo en pantalla es básicamente esta idea de que si tenemos 3 personas en la organización, probablemente haya 3 formas de tener comunicaciones uno a uno entre ellos, o sea que A puede hablar con B, B puede hablar con C y A puede hablar con C. Ahora, cuando en vez de 3 empleados somos 4, la cantidad de líneas se duplicó. Y cuando en vez de ser 4 somos 8, fíjense cómo empieza a crecer, ¿no? Esto empieza a crecer exponencialmente. Esta suerte de mandala lo que intenta mostrar es que a medida que crece la cantidad de personas y las organizaciones grandes son más complejas, porque hay más relaciones y hay más emergentes y hay más ambigüedades y hay más grises y hay más también productos y servicios y procesos que hay internamente entreverados y entremezclados. Entonces es más complejo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es un desafío. No es lo mismo hablar de diseño organizacional en una compañía de 25.000 empleados que en una de 500 que en una de 50. Probablemente en una de 25.000 tengamos que tener algún tipo de estrategia para ir trabajándolo eso. No sé, por unidad, por división. Habrá que ver cómo lo vamos gestionando. El impacto también es muy fuerte cuando el tamaño de la organización empieza a crecer más. No porque no sea importante y no porque no haya impacto en una empresa de 50 personas, sino por, de nuevo, el nivel de complejidad y cómo se empiezan a propagar las cosas es mucho más complejo controlarlo. Dicho sea de paso, por eso también creo que esto es un ejercicio, después lo voy a mencionar, de trabajo adaptativo, ¿sí? Como diría Dave Snowden y el marco Cinefin, para los que lo conocen, en el dominio complejo no hay recetas, hay mucho de trabajo sobre emergentes. Bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante. El otro desafío, en mi opinión,
es esta figura, el hipopótamo, ¿no? Que es el Highest Paid Person Opinion. Y me ha pasado en muchos clientes también de que me dicen lo siguiente. Gente que trabaja en diseño organizacional me dicen, mi desafío, Ezequiel, es que el director del área dijo que él ahora quiere cambiar la estructura de quienes le reportan. Y esta persona es un especialista en diseño organizacional, ni de casualidad, no tiene idea. Pero a él se le ocurrió que si pone 2 personas, funciona. Eso es un desafío en las empresas grandes, por más de que haya áreas internas, centro de excelencia, gente con mucho know-how en esto. Muchas veces las decisiones vienen tomadas por niveles organizacionales que no necesariamente son especialistas en diseño organizacional o en procesos de transformación organizacional. Y muchas veces, de nuevo, lo que les interesa es la solución y el resultado que ellos imaginan, que no siempre tiene que ver con la propuesta que hacen. Es un enorme desafío, obviamente, porque cuesta desafiarlos. Es muy difícil decirles esto no lo vamos a hacer. Porque tiene obviamente ese peso, es un factor a tener en cuenta y obviamente incide en las empresas grandes. En general, las empresas pequeñas y los startups suele, no siempre, ¿no? Pero suele haber un poco más de apertura y al haber menos escalones en el organigrama, es más fácil de afrontar, es más fácil de tener esas conversaciones y ponerlo sobre la mesa. Eso es, en mi opinión, un fuerte desafío y es algo que aparece muchas veces. Es el propio negocio el que está diciendo, ahora me quiero reorganizar, quiero establecer una nueva estructura. Y a veces le consultan las áreas, pero con la decisión ya tomada. A veces piden soporte, pero no les gusta demasiado la propuesta. Bueno, para el consultor, para el agente de cambio, para los que trabajamos este tipo de cosas, es un factor que incide mucho. Otro de los factores que incide para mí fuertemente es el concepto del juego del contrato, ¿sí? En muchas organizaciones ya hay cierta asignación de funciones, ya hay ciertos alcances, y la gente de alguna forma empieza a estar condicionada por lo que se espera o por lo que la definición del alcance de su función en algún lado dice que tiene que hacer. Las organizaciones se empiezan a volver lentas, las organizaciones dejan de ser adaptativas, porque esta relación contractual es la que dice, por ejemplo, yo trabajo en el área comercial, yo vendo. Si lo puedo entregar o no es un problema tuyo, que sos producción. Producción dice, yo soy el que produzco. Tener la gente o no depende de vos, que sos capital humano. Y capital humano dice, yo no sé a quién le echo la culpa, pero empieza a hacer este contrato, que es un contrato implícito, tácito entre las áreas, de que vamos a tener que responder de tal o cual manera, e incide fuertemente también y complejizan los esfuerzos de incrementar esta capacidad adaptativa. De alguna manera hay que intentar movernos del juego del contrato a un juego de la cooperación. Eso tiene que ver también con desarrollar organizaciones más ágiles y adaptativas. Es un desafío a tener en cuenta, ¿sí? El otro desafío, otro de los puntos para mí tiene que ver con esta visión también de anteojeras que muchas veces aparece en las organizaciones grandes, donde miramos el diseño de mi posición para abajo. Y muchas veces no tiene contacto, no tiene integridad, no estoy viendo la cadena de valor, estoy viendo la necesidad específica que tengo yo. Y eso lo que lleva es una optimización local, como muestra ahí el meme del perrito, que a mí en mi tacita y yo estoy sentado al café, está todo bárbaro. Ahora, la organización está prendida a fuego. Esa propuesta que yo hago no se integra, no tiene cohesión, no construye una cadena de valor con otras áreas. Y eso es un problema. Esto de pensar que si yo optimizo mucho mi estructura, mi área, mi equipo, voy a poder resolver las cosas mejor. En la práctica, en la mayoría de las organizaciones no es así. Muchas veces lo empeoro el resultado porque mejoro lo que quiero en mi área. Busco la eficiencia, entonces tengo un equipo más chico, menos costo, más rentabilidad, pero otras áreas que necesitan mejor tiempo de respuesta no lo tienen. Eso hay que tenerlo en cuenta, es un desafío. No digo que no ocurra en empresas más pequeñas, pero obviamente mientras más grande, más visión de anteojera, ¿no? Y algunas estructuras, como las fuertemente funcionales, lo empeoran todavía. Sí. El otro, acá también me permito el meme de los Simpsons, es el abuelo Abrams contando sus anécdotas, ¿no? Entonces cuando le hablas en la organización de que hay algo que se llama rediseño y que habría que revisar el diseño organizacional, te dicen, sí, hicimos eso, hace 10 años lo hicimos. De hecho, Halbright hablaba de eso, de que muchas organizaciones el ciclo tradicional es 20, 30 años, ¿sí? Imagínense en la actualidad
con la velocidad de cambio que hay, con la llegada de nuevas tecnologías disruptivas, y nos tomamos 20 años para cambiar el diseño de la organización, ¿no? Y fíjense, porque eso también pasa. En mi época el diseño era nombrábamos a alguien gerente, le decíamos que hiciera lo que pudiera y que se iba a ir acomodando. Bueno, el diseño era cambiémosle los nombres y luego las cosas se acomodan. Eso es un desafío también en las organizaciones grandes. Por supuesto que hay un impacto muy grande y por supuesto que hay una redistribución de poder en muchos casos que muchos con una visión tradicional de status quo o de posición y de derecho ganado no quieren discutir. Entonces van a ser fuerzas que al momento de hablar de diseño organizacional van a empujar en dirección contraria. El desafío entonces está en las organizaciones grandes, hay más complejidad, suele haber estos hipopótamos que muchas veces direccionan sin demasiado sustento, ¿sí? En las organizaciones hablamos mucho de toma de decisión basadas en datos, pero en algunos niveles organizacionales la panza sigue dando más instrucciones o el corazón que las que da el cerebro. Entonces eso es una realidad también. Hay juegos contractuales. A mí no me toques mi equipo, porque yo si vos tocas algo acá, yo no puedo operar. A mí no me cambies el flujo o el proceso o la forma de hacer, porque entonces yo no te voy a poner a entregar resultados. En mi caso, acompañando muchas organizaciones en procesos de transformación, en la adopción de la filosofía ágil y de la agilidad organizacional, pero también la adopción de marcos ágiles en algunos equipos muy fuertemente. Este juego del contrato, esto de, mirá, y seguir nosotros yo hace 10 años que soy gerente y este es el alcance y te leo si querés el manual de funciones y esto lo hago yo. Y cuando empezamos a discutir si no hay actividades de ahí que no tienen tanto valor o que sería mucho más valioso que las haga otra área, nada, les cambia la cara, dicen que es imposible, dicen que lo de la agilidad no funciona, que estoy siendo un purista teórico y que en la práctica eso no va a funcionar porque la gente, vaya a saber qué gente no lo va a querer. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También esto de a veces tomar decisiones locales que inciden en otras áreas y que el diseño no se toca porque hay impactos y porque es súper complejo anticipar lo que va a suceder, ¿sí? La idea no era deprimirlos este viernes, es describir una serie de fenómenos que muchos de ustedes seguramente los perciben y que atraviesan muchas de las cosas que hacen en el día a día. Quiero proponer entonces algunas cosas que creo que podemos hacer para empezar a trabajar en esta idea de diseñar la organización para incrementar su adaptabilidad y su flexibilidad. Y son una serie de insights, de nuevo, los que puedo introducir en este ratito, que ustedes también me están regalando atención, ¿sí? Vuelvo a esta idea inicial de Chandler de si la estructura no sigue la estrategia, va a haber ineficiencia de resultados. En muchos casos hay que primero trabajar sobre la estrategia de la organización, que haya claridad, que haya propósito, que haya foco, ¿no? La mayoría de las organizaciones que conozco, si no todas, hacen mucho más de lo que tienen capacidad real para hacer y eso es un serio problema, digamos, desde lo más estratégico. Hay que trabajar en la estrategia y el diseño que establezcamos tiene que ser la forma en que vamos a, en muchos casos, implementar o desplegar esa estrategia, ¿sí? Si la palabra adaptabilidad, innovación, ser ágiles, responder rápido al mercado aparece permanentemente, no lo van a alcanzar solamente trabajando en squads, células, tribus de producto que construyen producto digital. No lo van a alcanzar solamente adoptando un marco. No va a suceder solamente porque establezcan una estructura. Es una serie de factores que hay detrás. Y muchas organizaciones que atraviesan transformaciones en algún punto tienen que empezar a hablar del diseño, de la estructura, de las funciones, de los roles, como una parte necesaria para seguir avanzando en la transformación. La otra idea es esto, ¿no? De que el negro es un extremo y el blanco es otro extremo. Fíjense que hay muchísimo más gris que blanco y negro. Entonces, siempre cuando vayan a pensar en diseño organizacional, piensen que lo perfecto es enemigo de lo posible. Empecemos de lo que podamos, no dejemos de conceptualizarlo como un diseño, ¿sí? Y el diseñar tiene que ver con entender un problema, ¿sí? Entender la necesidad, entender quiénes lo tienen y a partir de ahí construir una solución superadora y eso no necesariamente van a poder asegurarlo de primeras.
¿sí? Algunos sabrán, creo que lo mencioné, que estoy haciendo un doctorado, mi área de trabajo desde hace muchos años es el proceso de design thinking, que es mucho más que pegar papelitos y tener ideas creativas. Y justamente esto de explorar en espacios del problema, no solamente en espacio de la solución, implica también soluciones que no resuelven la totalidad de las cosas de una, pero vas en la dirección correcta, ¿no? Entonces puede ser que la estructura tenga alguna contradicción al principio, puede ser que ese modelo, que ese diseño esté incompleto, eso no nos tiene que frenar. El organigrama siempre va a ser una foto, sociograma y organigrama nunca coinciden. La organización en sí, al organigrama es como el mapa al territorio. Entonces, para mí hay que empezar a trabajar aun cuando no podamos dar respuesta a absolutamente todas las cosas, ¿sí? Lo otro es aprender a danzar con el sistema, ¿no? Y esa es una buena estrategia de gestión del cambio, esta idea de movernos con lo que el sistema nos permite, encontrar también sincronicidad con el ritmo. Yo prefiero no armar mejor dicho, no armar project plan, ¿no? O sea, no armar un Gantt con una precisión absoluta de cuándo va a suceder cada cosa en términos de diseño organizacional. Prefiero hablar de roadmap, de hitos, e ir viendo cómo suceden las cosas. O sea, acá también hay una visión fuerte de ir experimentando, ir trabajando en algunos cambios y ver cómo se van reacomodando las cosas. Como si fuera una danza o como si fuera el aikido, que es un arte marcial que trabaja sobre el movimiento del contrincante, ¿no? Acá hay mucho de observar muchísimo, analizar muchísimo antes de proponer y experimentar antes de cimentar esa propuesta en granito y dejarla ahí para siempre, ¿sí? Ese es otro para mí de los factores importantes. El otro, pobre niña, ¿no? En algún momento hay que levantar la puerta del corralito. Lo que yo suelo proponer es hay que levantar las barreras que inhiben a las personas de participar, ¿sí? A veces parecería que diseño organizacional es ciencia oculta, que solamente lo pueden hacer unos pocos elegidos, y la realidad es que hay mucho conocimiento sobre el sistema con el cual vamos a trabajar en los propios integrantes del sistema. Entonces, un proceso de diseño organizacional tiene que involucrar a las personas, tiene que tener representatividad, tiene que tener diversidad en las miradas. Me gusta entenderlo como un trabajo en equipo, ¿no? Repensemos las áreas, las funciones, los equipos, los modos de trabajar con las propias personas. No como era antiguamente, donde el área de procesos es la que define el proceso y el área de diseño es la que establece la nueva estructura. Y el área, creo que toda esta mirada más customer centric, ¿no? El employee centric también requiere que en el diseño incorporemos a los empleados y a veces también a los proveedores, ¿no? A otros integrantes de la cadena de valor también en este proceso. Entonces, parte también para mí de la clave es levantar la barrera de este corralito y permitir que la gente participe. Eso además, en mi experiencia, aliviana mucho el proceso de gestión del cambio, porque la gente cuando es partícipe suele poner menos barreras porque lo entiende y porque participó. No necesariamente porque se hace lo que cada uno quiere que se haga, sí porque por lo menos fueron escuchados. Y lo otro, este concepto, esta idea que les propongo es que justamente si la adaptabilidad es una capacidad deseada, si queremos tener una organización ágil, adaptativa, innovadora, entonces el diseño y rediseño es un ejercicio continuo. La propia adaptabilidad va a requerir que volvamos a este ejercicio de diseñar. Che, Ezequiel, pero hace 5 años ya cambiamos. Bueno, probablemente tengamos que volver a cambiar. Ese cambio tiene que ser un continuo. Y para eso, obviamente, sí creo que hay un aporte de la agilidad, en el sentido de decir, tal vez un manual de funciones y de descripción de roles y alcance, sí, pero con un poco más amplio, o entender lo que es un lineamiento, pero que no es una declaración precisa de lo que cada uno tiene que hacer. En muchos casos no tenemos tanta idea ni de cómo hacerlo ni de qué hay que hacer. Es un proceso de descubrimiento permanente, tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas. En ese caso creo que tener la apertura y desarrollar el músculo de poder reconfigurar la organización es importante. Y sí, ya se cuesta un montonazo esto, ¿no? Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que lograr vivir estos cambios con menos dolor. Hay que eliminar la palabra
mi gente, mi equipo de los líderes, así con el dedo señalando. Hay que hablar de equipos y de personas que forman parte de una red que es esta organización y donde en algún momento reportarán o requerirán ciertos servicios que sean prestados como vos, como su líder. Eso habilita entonces un proceso de diseño más flexible y donde los equipos se puedan reconfigurar en función de la demanda. No digo todo el tiempo, no digo cada 5 minutos, digo cada vez que sea necesario porque la propia la demanda lo hace. Y sí tengo ejemplos, no voy a dar el nombre, pero de organizaciones fuertemente productizadas, que la propia lógica del producto y la propia lógica del mercado hace que los productos a veces no sean exitosos, se tenga que disolver ese equipo y reconfigurar otros, y no es que echan a la gente, ¿sí? Las organizaciones productizadas y proyectizadas, por ejemplo las consultoras o las empresas que producen productos, valga la redundancia, lo tienen muy desarrollado este ejercicio. Ahora, otras organizaciones parecería que porque en comercio exterior un día éramos 10 empleados, toda la vida vamos a tener que ser 10, ¿no? Porque el año que viene, cuando fijemos presupuesto, la distribución va a seguir siendo la misma. Y eso puede llegar a ser un problema si es un aspecto clave el comercio exterior, o por el contrario, dejó de serlo. Si no tenemos la capacidad de repensar, discutir, rediseñar, la organización genera menos valor. Y acá me gusta, hace poco vi el documental de Arnold Schwarzenegger, me gusta un concepto que él transmite sobre la idea de ir al gimnasio, ¿no? Y en una entrevista le preguntaron a Arnold Schwarzenegger cómo hacía para tener ganas de ir al gimnasio todos los días. Y él dice, es que no me planteo no ir al gimnasio, así como no me planteo no respirar o no tomar agua o no comer, no me planteo, no le doy alternativa a mi cuerpo, dice, y eso hace que para mí sea tan importante como respirar, comer o tomar agua. Bueno, algo de eso para mí tiene que ver con esto del continuo, o sea, en algún momento entender de que el diseño y la capacidad de estar actualizándolo, adaptándolo permanentemente es casi un requisito para lograr esta adaptabilidad que les mencionaba antes. Bueno, algunas herramientas, me va a quedar un rato para preguntas que quiero mencionar. La primera es, ¿por qué no? Porque le tengo cariño, Design Thinking, como mencioné antes. O sea, se puede usar el modo de pensar y las herramientas de Design Thinking como parte de un proceso de diseño organizacional. ¿Qué tomo de acá? Bueno, las dos patas. Por un lado, la pata de aprender a navegar por el espacio del problema, empatizar, conectar con la necesidad, hablar con las personas, ¿sí? Entonces, yo doy clases en la universidad en un par de materias que están muy fuertemente vinculadas a esto, de una materia que se llama diseño de negocios, y trabajamos muy fuertemente en, cuando vas a diseñar el negocio, primero entender para quién, antes que proponer la solución de negocio. Bueno, cuando vas a trabajar en diseño, entender para quién diseñas, cuál es la necesidad. Y para eso, un montonazo de técnicas que se pueden aplicar, que tienen que ver con la observación, las entrevistas, etnografía, lo que fuera, y esta idea de definir claramente y de pasar por instancias de brainstorming, de ideación, más creativas, más exploratorias, y después prototipar y validar. El modelo sirve, o sea, me gusta, lo veo potente y no trabajaría en diseño organizacional aislándome de este tipo de cosas. Evitaría arrancar directamente por la ideación, porque eso nos llevaría a lo que hablamos antes. El C-Level, el director que vino con que tengo que cambiar la estructura y voy a pasar de 5 reportes a 3 y hagámoslo, en el cual tendría que decir cuál es la necesidad, por qué, ¿no? Naveguemos ese espacio. Yo tengo un abordaje que si bien lo he actualizado, para que se den una idea, muchas veces en el espacio de intervención consultivo, trabajo en entender el para qué, hacia dónde vamos, tratamos de entender dónde está la organización ahora, empatizar, empezamos a definir ese cambio estratégico y lograr que sea un ejercicio de síntesis, y después armamos el backlog de los experimentos que conducen a ese nuevo diseño, y que son una combinación de ideación, prototipado y validación. Obviamente hay un proceso de acompañamiento, de mentoring, de coaching, de soporte de la ejecución, en donde vamos pasando permanentemente por estas etapas. No es que está disociado, no se pasa solamente una vez por el espacio del problema y otro por el de la solución, están entreverados, pero son cosas muy diferentes. El poner una cabeza de exploración de por qué hago lo que hago, quiénes son los stakeholders, quiénes son los afectados, qué impactos van a tener, que estar tirando ideas de diseño, ¿sí?
Y me encanta porque a veces la gente dice, bueno, yo quisiera tener un diseño como el que tiene, no sé, esta gran compañía, que queremos ser como Google. Digo, bueno, está bien, pero para ser como Google tenés que facturar como Google, tener la cantidad de empleados, tener los productos, tener los servicios. Si no, copiar el diseño y todo lo demás es como pretender yo ponerme la ropa de Messi que la puedo comprar y jugar como Messi. Entonces, no es solamente la fase de implementación, hay mucho de entendimiento que ayuda justamente a obtener un mejor diseño. ¿Sí? Hay un método que se llama Kanban, que está bastante vinculado, y no me refiero al método Kanban de Lean Manufacturing, me refiero a Kanban orientado a servicios, ¿sí? Que es una corriente un poco más moderna. Me gusta esta definición de ver a la organización como una red de servicios interconectados. La organización es un conjunto de redes, como decíamos antes, donde circula información, también activos, donde nos damos servicios, donde somos clientes y proveedores. Es una herramienta interesante, Kanban, en el mapeo, en la identificación de la cadena de valor de las áreas, quienes integran, quienes dan soporte, quienes son plataforma, quienes son área de generación de valor. Kanban insiste mucho en el foco, ¿no? Y muchas veces en el momento del diseño organizacional podemos correr el riesgo de irnos al arbusto y al arbolito y perdernos de ver el elefante rosa que está pasando por detrás. Tiene una serie de principios que también ayudan mucho en términos de conceptualizar el diseño como algo vivo, en movimiento, ¿sí? No el organigrama como algo estático, el flujo, ¿no? Entonces, en Kanban se propone visualizar el flujo, gestionar el flujo y optimizarlo. Cualquier diseño tendría que tener una representación y claridad en la definición de cuál es ese diseño, definir cómo se gestionan las cosas, cuál es el modelo operativo y también cómo lo voy mejorando y optimizando, ¿no? Que tiene que ver con este proceso de mejora continua de revisión. Lean Management tiene una definición que la da Womack, que es lo que persigue es crear más valor con menos recursos, eliminando desperdicio. También es un buen leitmotiv para el diseño organizacional. Cuando digo menos recursos, no digo echar gente necesariamente. Cuando digo menos recursos es, nuevamente, ¿cómo hago para que las cosas sucedan en menos tiempo, con más eficiencia, con un uso más racional de los recursos que tenemos? Y eso creo que también es una contribución del diseño organizacional y ayuda a tener organizaciones más lean, más eficientes, que además por eso se vuelven más adaptativas y flexibles en muchos casos, ¿no? Porque cargo con menos mochilas que me ayudan a poder cambiar ese pivot de una manera más eficiente. O por lo menos me dan el espacio para poder desarrollar aquello que tenga que ser desarrollado. También es válido usar modelos organizacionales. Antes mostré el de Galbraith. En el programa que damos de diseño organizacional los recorremos un poquitito más, los pueden buscar y leer. Sirven, son analogías, son metáforas que permiten analizar diferentes aspectos de la organización para trabajar en ellos. El modelo que yo uso, OI, también puede servir de nuevo como un modelo, como una conceptualización para decir en qué ejes y en qué subcomponentes tenemos que trabajar para que este diseño sea íntegro, consistente, balanceado y equilibrado para finalmente amplificar esta capacidad de ser adaptativo e innovador. Después tiene el tema de las estructuras, que también se puede profundizar mucho más, desde empezar a jugar con estructuras, no solamente con las tradicionales, en términos del formato, ¿no? de la forma en que voy a establecer ese relacionamiento, en cómo lo represento y también cómo son las distribuciones de nuevo de la coordinación de la toma de decisiones. Tendremos los más innovadores como los holacráticos, sociocráticos, tendremos las estructuras matriciales, proyectizadas, tendremos la mirada de redarquía, de lo celular, de las tribus, squad, etcétera, que aporta la agilidad. Me parece también parte de lo lindo del diseño es poder utilizarlas. No hace falta casarse con ninguna. Una vez más, el modelo Spotify para los que trabajan en agilidad no existe. Spotify no usa el modelo Spotify. Es un concepto y es un disparador para hacer otras cosas. Yo creo que uno puede animarse a armar ese rompecabezas organizacional usando piezas que tienen diferentes formas. Por ahí son de otros puzzles, pero ayudan a finalmente mejorar los resultados de la compañía y entonces son de valor, ¿sí? Conocerlos ayuda,
me parece que hay que reconfigurarlos muchas veces. Metáforas también, el modelo PST, el concepto de Team Topologies, el concepto de Beta Codex, el modelo que yo antes presentaba, eso también contribuye fuertemente. Un par de herramientas de Management 3.0, que es un tema que yo también trabajo fuertemente en la consultora. Damos formación, pero también lo aplicamos en procesos de diseño. Este concepto de Management 3.0 de patrones donde hay que trabajar y encontrar equilibrio cuando se habla de diseño. Esta idea de personas tipo T significa que mientras las personas tengan más capacidad de profundizar en algún conocimiento, pero integrarse en otros, la organización más adaptativa va a ser. Esta idea de generalista, especialista, esta idea de entender cuál es la unidad de valor y cuál le da soporte, ¿no? O sea, habrá gente que está arriba del tren y hay alguien que mantiene las vías para que el tren circule y todo contribuye al valor. Sin el que coloca durmientes no hay tren que avance. Esta idea de equipos pequeños, porque obviamente se reduce la complejidad, es un lindo patrón para tener en cuenta en el diseño organizacional. Equipos semiestables, temporarios por proyectos más entremezclados, permitirnos salir del alcance de una función taxativa y establecida en un manual de roles y funciones y con descripción del alcance. Puede ser algo más gris, muchas organizaciones lo toleran, no hay mayor problema en algunas áreas. Desarrollar comunidades de práctica, que las personas puedan asignarse abiertamente a diferentes iniciativas. Encadenamiento doble, que es un concepto que viene justamente de sociocracia. Los que conocen del marco Scrum sabrán que hay un rol de Product Owner y de Scrum Master. Ambos son ejemplos de líderes serviciales y ambos concatenan miradas distintas. Una mirada más centrada en el negocio, por así decirlo. Otro, una mirada más en el delivery, ¿sí? No son los únicos dobles linkeos que hay, pero es una forma de establecer, digamos, una buena relación entre lo global y lo local. La capacidad de que las personas prioricen o sepan cuál es mi equipo de pertenencia número 1, pero puede haber equipo 2 y 3. Yo trabajo en capital humano en selección, pero también estoy en un equipo que tiene que ver con cultura y estoy en otro equipo que tiene que ver con talento y soy parte de los equipos y soy parte también de un proyecto donde estoy dando soporte en ciertas habilidades y la idea de empezar a ver al colaborador como un ciudadano, citizenship, ¿no? O sea, la gente, si en el sistema están redefinidas las reglas con claridad, la gente va a poder tomar buenas decisiones como los ciudadanos que nos comportamos dentro de lo que consideramos que está bien, aun cuando no está detallado en ningún lado qué sí, qué no para cada una de las cosas que hacemos, ¿sí? O sea, la idea de ciudadanía organizacional es si el sistema tiene pocas y buenas reglas, si los propósitos son claros, si la visión está bien establecida, si los alcances de ciertas decisiones críticas quedan claros, para todo lo demás la gente puede tomar buenas decisiones. Me parecen patrones interesantes. El otro desafío que tiene que ver con balancear, que era el que mencionaba antes, es obviamente un diseño va a tener que tener un adecuado balance entre especialización y generalización, como hablábamos antes, personas tipo T, entre ser eficiente, por ejemplo, en el headcount y ser efectivo. A veces puedo tener gente de más sentada esperando que pasen las cosas, si es que cuando pasan pueden reaccionar rápido y responder, eso le da enorme agilidad a las cosas. En otros casos no puedo tener cientos de personas sin hacer nada porque la empresa se funde, eso es algo a balancear. Encontrar modelos centralizados y también descentralizar ciertas funciones. Hay todavía muchas organizaciones que en su diseño la toma de decisiones está súper centralizada en el número 1 o en el número 2. Equipos que se especializan toman algo y no se lo pueden dar al negocio para que lo haga, para las unidades de generación de valor. Ahí también hay un elemento interesante. Encontrar una mixtura entre jerarquía y redes. La jerarquía no es mala, la jerarquía ayuda a reducir la complejidad. El problema es cuando la jerarquía es autoexplicada o la única forma de relacionar que tenemos. Y esta visión también que propone Management 3.0 entre explotación y exploración. Algunas veces tenemos que estar más en discovery, en explorar
Y otras veces tenemos que, aquello que descubrimos y que es potente y que tiene impacto, tenemos que tener la capacidad de poder explotarlo y sacarle el máximo valor posible, ¿sí? Y poder movernos entre ambas cosas es un buen, para mí, atributo del diseño organizacional. Ayuda a que la organización permanezca una vez que es flexible, ágil, adaptativa de esa manera. Bien, para ir cerrando, volver a mencionar, la publicidad no tradicional, ¿sí? Tenemos un workshop si les interesa profundizar, que va a ser el mes que viene. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, si tienen ganas de preguntar o cosas que les hayan surgido, pueden ir al Mentimeter como para escribirlas y tengo un ratito como para responder algunas de las cosas que hayan aparecido, ¿sí? Si no están pudiendo entrar y quieren escribir en el chat, también puede ser. Bueno, ahí ya están apareciendo algunas preguntas. Esta dice: hola Ezequiel, ¿cómo se podría iniciar algo como esto desde cero? Juja. Yo creo que una de las formas de poder iniciar un proceso es identificar la necesidad. Digamos. Entonces creo que un primer trabajo es explorar y trabajar fuertemente en qué nos duele, digamos, qué nos cuesta, qué se nos dificulta y qué creemos que vamos a poder resolver trabajando sobre el diseño. ¿Sí? Entonces, en general, si bien eso puede involucrar a cualquier persona dentro de la estructura de la organización, muchas veces eso viene dado por el equipo de liderazgo, en el nivel a partir del cual se evalúa el rediseño. ¿Sí? El diseño o el diseño, yo acá lo mencioné, a lo largo de toda la compañía, por supuesto que podría llegar a haber el rediseño en algún área, si tengan en cuenta esta mirada más sistémica. Entonces yo arrancaría por entender la motivación, el propósito, la necesidad de explorarla, delinearla, acordarla, como un primer paso para poder llevarlo adelante. ¿Sí? Bien, tenemos otra. En una organización grande es posible implementar un cambio con un concepto de producto mínimo viable para no hacer un proceso que se sienta demasiado largo. Yo creo que se puede, pero hay que entender a qué nivel vamos a hacer ese MVP. ¿Se entiende? Si la empresa es grande, hay dos formas de hacerlo. O bien hacer algo muy chiquitito en toda la organización o algo más profundo en algún área de la organización. Para mí, si es un MVP, además tendría que tener representatividad. O sea que no tiene sentido hacer algo profundo en un área si ese área no me refleja lo suficiente sobre el resto de la organización. ¿Me explico? Ahí me viene a la cabeza algo que aprendí en la carrera como ingeniero, que hay ciertas cosas donde uno puede construir modelitos a escala y probar. Yo puedo hacer un modelo a escala de una represa y probar, por ejemplo, cómo va a funcionar. Hay cosas donde es muy difícil, habrá que entenderlo. Pero yo sí creo que se puede probar algún cambio de alguna función, se puede por ahí partir de algún proyecto que tenga una temporalidad, como para decir, hicimos una prueba. Lo que creo que es fundamental es comunicar y setear expectativas. ¿No? Si vamos a hacer un cambio, que la gente entienda, estamos probando, es un MVP, podría funcionar o podría ser necesario corregir. Como siempre hay alguna redistribución de poder, como siempre hay algún beneficio, obviamente que eso tiene su riesgo, que hay que trabajarlo. Si a alguien le prometés que ahora va a tener un rol de líder, che, el experimento salió mal y no sos más líder, va a ser complicado de trabajar, pero me parece que si se conversa, si se establece la expectativa, o si se dice, bueno, estamos trabajando en un MVP, finalmente da muchas oportunidades de aprender y eventualmente poder extender las cosas. Siempre hay que tener cuidado de que haya representatividad, porque también hay mucho MVP que en realidad no es un MVP. ¿Sí? Cuando suelo dar este ejemplo, y es que si por ejemplo mi hija se olvida que el lunes tiene que presentar una maqueta y agarra cualquier cosa, fideo, plastilina, y arma un menjunje y lo pone sobre la mesa y lo lleva a clase, eso no es un MVP, eso es cualquier cosa, digamos, porque no llegó, ¿no? Distinto es si empieza a armar algo y es yo antes por eso hablaba de protodiseño. Uno puede tener un protodiseño,
Uno puede definir algo y hablar con el equipo de liderazgo y decir, estamos probando y estamos viendo cómo se comporta y necesitamos que ustedes ayuden para ver cómo funciona. Yo los involucraría también en eso. Espero haber respondido esta pregunta. ¿Cómo convivir con un hipopótamo? Uf. Es difícil, no sé, es difícil, es frustrante en muchos casos tener que lidiar permanentemente con un hipopótamo. Yo trabajaría en construir relación y confianza como para poder al menos plantear algo de lo que estuvimos charlando acá. O sea, de alguna forma necesitamos incrementar su nivel de conciencia. Lo otro es poder apuntar a cosas que le sean significativas. O sea, hablemos el lenguaje de lo que al hipopótamo le interesa. Esa es una buena herramienta de hacking. ¿Cuál es el incentivo para él si lo hacemos de la manera en que yo propongo? No, hagamos un rediseño porque a mí me encantaría hacer un rediseño. No, a vos te serviría un montón que hagamos bien el rediseño. Entonces, me parece que aprender a hablar el lenguaje del negocio y comunicarle. Muchos de los hipopótamos, la realidad es que están donde están porque tienen los méritos, no son tontos. A veces no son especialistas, a veces se olvidan de algunas variables. Creo que si establecemos confianza, y el camino del MVP que mencionaban antes puede ser un camino, ¿no? No siempre funciona. Si hay cero apertura, bueno, ustedes sabrán lo que quieren hacer en el mediano o largo plazo, no hay recetas mágicas, y en algunos niveles también yo como consultor debo decir que no ha prosperado, digamos, que he ido con propuestas claras, que yo sigo viendo en esa organización la necesidad de un rediseño, pero no había espacio, y me dijeron, no queremos hacer un rediseño, no importa la forma en que vos lo propongas, y bueno, a mí no se me ocurre cómo hacer un rediseño sin hacer un rediseño. Entonces, nada, sepamos que también hay un límite, digamos, ¿no? Uno puede trabajar e incrementar el nivel de conciencia. Yo no me daría por vencido, trataría de encontrar huecos. Por ahí es una escala menor. Creo que algunas de las cosas que propuse pueden llegar a funcionar. Si se les ocurre otras, me cuentan. Bien, una pregunta más. Ejemplos en educaciones, en instituciones educativas y la implementación. No tengo demasiados, tengo, digamos, experiencias personales de haber pasado por el sistema educativo, o de ser papá y tener mis hijos en sistema educativo, de ser profesor. En muchos casos no lo he logrado, pero porque no era consultor, era parte también de ese sistema. Hay experiencias de algunas instituciones educativas que están repensándose. Creo que Design Thinking, hay ejemplo de aplicación de Design Thinking para repensar los modelos de educación, para hacer modelos de educación donde no solamente haya directores y profesores, sino que los estudiantes y los padres, ¿no? O que todos los miembros del sistema educativo sean partícipes, y creo que las herramientas como la escalada de la empatía pueden llevar a resolver. El sistema educativo está lleno de dolores, hay mucho también mitos, y en muchos casos me he encontrado con organizaciones muy jerárquicas también, donde obviamente pasa un poco esto del hipo, sin ser la persona necesariamente que hay directores que ganan mucho, digamos, pero no necesariamente solamente por cuestión de ingresos, sino del peso que tiene. Y creo que se abren oportunidades buenísimas de construir sistemas educativos más participativos. Creo que eso además le da más agilidad y flexibilidad. El desafío en algunos casos tiene que ver con que si el hipo a veces está en el directorio o en el comité, que tengan permeabilidad, y identificar dolores y escuchar problemáticas creo que es un buen punto, empatizar y entender lo que les cuesta, y lo otro, esto que yo contaba, poder hablarles en el lenguaje de cosas que a ellos les representa valor, la oferta de trabajo sobre el diseño. Después, mucho de lo que vimos aplica, las herramientas también aplican, hay cadenas de valor, hay experiencias del estudiante, hay mucho de ir haciendo pequeños experimentos y extenderlos. Yo hace poco participé en un proyecto vinculado a dar clases sobre temas de emprendedorismo e innovación en la escuela de secundaria. Como profe de chico de secundario, tiene enormes desafíos para los que venimos a trabajar más con organizaciones y en educación terciaria, universitaria, de posgrado.
Y nada, pero también se pueden hacer cosas, se pueden proponer, se pueden hacer estas pruebas de concepto, estos experimentos. Sí hay que involucrar a todos los stakeholders y de nuevo hay mucho en juego, ¿no? Así como en las organizaciones hay mucho en juego respecto de la sostenibilidad de la organización y de rentabilidad, que estamos hablando de los estudiantes, personas, ¿no? Y de lo que reciben, ¿no? Así que ahí creo que también hay mucho por hacer. Bien, creo que he respondido a todas las preguntas. Creo que ya casi estamos en horario. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Si no, de mi parte, agradecerles mucho que hayan estado este rato. Cualquier consulta, pregunta, saben dónde encontrarme porque compartí mis redes sociales. Y bueno, ojalá que nos veamos en próximos eventos, actividades que hagamos. Espero que tengan muy lindo día todos.